Tú eres nacida en La Serena, April. Yo soy nacida en La Serena, sí, en ¿Por qué Serena. te llamas April? Me llamo April. Bueno, mi mamá quería llamarme Abril. Le gustaba el nombre al parecer. Y mi papá, que es gringo, le dijo no. No, le dijo. No, April. Pero yo no sé por qué a mi mamá le gustaba el nombre Abril. Pero en un comienzo, esa fue como la historia. ¿Y tus hermanos cómo se llaman? Mi hermano se llama Pablo. Fome, pues, ¿no? ¿Y no tiene nombre gringo? No, es que mi hermano es medio hermano de parte de madre, pero distinto padre. O sea, padre chileno. Padre chileno, claro. Mi hermano es Pablo Díaz González y yo soy April Gregory González. Ya. ¿Y el señor Gregory tiene otros hijos? No, yo soy la única hija de mi padre, Brooke. Brooke se llama. Brooke, como la Brooke Shields. Pero es el nombre de mujer, entonces. Es un nombre unisex. Sí. April, ¿cómo llegó tu papá a Chile? ¿A hacer qué? Mi viejo llegó como en los 80. Él, bueno, estaba viviendo en Estados Unidos, estaba trabajando como de profesor en física, terminado su doctorado y todo, y él siempre comenta que le dio como una crisis y de repente como que se aburrió de enseñar y él quería como la física aplicada, como la física práctica. Entonces dejó todo, dejó una polola, dejó su pega y se vino a Chile al Observatorio Tololo, que está en la Cuarta, y ahí postuló para ser físico óptico y asistir a los ingenieros en los observatorios, en los telescopios. Y así llegó acá, a ¿Y su a tu pega mami la soñada. conoció? ¿Ah? A tu mami la conoció en Serena, La Serena. Serena. ¿Por qué le Mi dicen Serena? Porque, ¿para qué decirla si se entiende? Somos flojos, somos apapallados. Mi vieja trabajaba en ese tiempo de secretaria en el recinto Tololo. Bueno, mi vieja era profe de inglés, entonces ella aprendió inglés desde, bueno, desde chica al parecer, con la radio, como cantando canciones en inglés. Y, y entonces tenía esta pega de secretaria y conoció a mi papá porque, bueno, mi viejo lo único que se trajo al parecer fue su piano de media cola, que se la trajo en barco. Entonces él iba todos los días a la oficina donde estaba mi mamá a preguntarle si había llegado el pianito. Y bueno, y mi vieja chata con este gringo que le hinchaba todos los días por el piano, y ahí se hicieron amigos. Y bueno, me imagino que para mi papá, mi mamá debe haber sido como algo así bien novedoso, porque mi vieja tenía un grupo folclórico que se llamaba Paicabí, cantaba, tocaba guitarra, entonces ahí se hicieron amigos y pareja, y ahí nací yo. Dentro del matrimonio, supongo. O fuera del... Nací. Bueno, es que claro, en esa época mi vieja era casada, entonces después se separó, entonces después se tuvieron que casar como en el Valle de Elqui, porque no se podían casar como en el mismo lugar, y después hubo como otra especie de matrimonio en Estados Unidos, y ahí mi vieja aparece full guata. Mira. Pero creo que nací dentro del matrimonio, sí. ¿Y viviste toda tu vida en Serena? No, estuve, bueno, mi papá, su pega bien soñada que le permitía cada 7 años pegarse un sabático. Entonces yo a los 4 años viví en Escocia, en Edimburgo, y a los 14 años viví en Boston, que es la ciudad oriunda de mi papá. Qué bonito, oye.
donde él vino, sí, hermoso. Me hubiese encantado pegarme más sabático, pero ahí estaba en la U, entonces era difícil. Y la cosa artística te venía de chiquitita, porque con una mamá que cantaba, tenía grupo folclórico y todas esas cosas. Sí, yo diría que desde chica, bueno, mi papá también es bien artista, a pesar de ser físico, pinta, acuarela, toca piano desde chico, y mi vieja también, además de ser folclorista, también estuvo en el grupo de teatro, en un grupo de teatro universitario, en ese tiempo que era la Chile sede La Serena, ganó premio y todo, actriz de carácter. Eh, y bueno, yo desde chica, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá me tenía una bolsa de ropa usada que compró en Escocia y bueno, y la ropa americana ya era increíble, entonces yo tenía como unos gorritos como de terciopelo, como así, ropa como de señora. Y bueno, entonces yo me vestía, me disfrazaba, me encantaba eso. Y bueno, también vi mucho teatro, eh, ópera, ballet, como mi familia igual en ese sentido me abrió mucho ese mundo. Y entonces sí, fue como bien chica cuando decidí estudiar teatro, porque me acuerdo que, bueno, mi primera carrera que quise estudiar, yo quería ser presidenta del mundo. Y Ya, y un compañero se burló de mí porque me dijo que esa carrera no existía. Entonces, de ahí yo dije, ya, pero ¿y qué puedo estudiar? ¿Qué puedo ser? Claro, ¿qué puedo estudiar para hacer todas las carreras? Teatro. Y ahí fue. ya, pero tú no entraste directo a teatro, te hiciste otra carrera antes. Sí, pues bueno, me di una vuelta bien larga porque mi mamá me prohibió estudiar teatro en Chile. Entonces, porque Pero iba a ser, pero te dejaba que fuera en otro lugar del mundo. claro, intenté postular en Estados Unidos y no quedé. O sea, postulé a solo una escuela, súper polla. Tenía 17 años cuando salí de cuarto medio. Me fui postulé a una escuela que se llama Emerson College, que está en Boston. Cuando llegué a la audición, habían como ¿Fuiste a 20 cabros. audicionar allá? Sí, audicioné con un monólogo como de una loca, que veía como mosquitos. Bueno, mi De- profesora de inglés del colegio me preparó, porque no había teatro, y nada, pues no quedé, fue terrible. ¿Pero de qué monólogo era ese? ¿De dónde salió ese monólogo? Llegué como a un libro, en Estados Unidos hay muchos como libros para audicionar. Entonces me pasaron un libro que era como un libro de monólogos para audicionar y obviamente que elegí el más intenso, que era como de una mina loca que estaba en un hospital psiquiátrico, ella no sabía que estaba en ese hospital psiquiátrico y ella habla como del capitalismo y del capitalismo terminaba hablando como de unas moscas como una horda de mosquitos que venían a invadirla y nada, estaba Y- súper... pero a ver, ¿y te acuerdas de algún pedazo de ese monólogo? No, no, Si te nada. acuerdas. No, no me acuerdo nada, absolutamente nada. No, no. No, fue hace 1000 años. Fue hace 1000 años, me preparó esta profe de inglés. De hecho, fui con vestuario, pero no puesto. Lo tenía en un bolso. Y cuando caché que todas las personas estaban con ropa de calle, como que nada, escondí el vestuario, no me lo puse, como de vergüenza. Ey, pero ¿cómo era el vestuario? No me digas que era un enagua porque me mato. Era como, sí, era como o un enagua o un vestido grande, pero, y obvio que iba a ser la loca como con el pelo chascón y como con el maquillaje corrido y todo, porque era, yo cero referente en ese minuto, pero bueno, pero no quedé y entonces ahí no sabía qué hacer con mi vida y entré, bueno, era Pero tan, April, ¿te dio pena no quedar? o sea, para mí ahí como que el sueño del teatro se había acabado. Lloraste.
lloré y aparte porque sentí que como que de ahí yo no sabía qué hacer, no sabía qué iba a venir, no sabía el futuro, si es que no era en Chile, tampoco la posibilidad de volver a postular, o sea, había que volver a dar además los SATs, que yo los vine a dar en el Nido de Águila en esa época. Todo ¿Qué era es un eso? trámite. ¿Qué El es SATs eran como la PAA de Gringolandia, que te pedían el puntaje y la audición. Entonces yo por puntaje quedé en la universidad, me ofrecieron carrera de radio, de periodismo, de otras cosas, pero no se podía estudiar teatro. Entonces, y no se podía volver a postular. Entonces era ya el fin? el fin. Para mí era el fin. El fin dije, bueno, acá llegó nomás. ¿Ahora qué Oh. hago? ¿Y tu De mami hecho, cuáles eran las razones que te daba para que no estudiara teatro en Chile? mi mamá me dijo, tú no puedes estudiar en Chile porque vas a ser pobre. Sí, Bueno. claro. Efectivamente, no estaba errada, no estaba tan errada. Pero, pero no sé, yo con mi mamá, ella como que, bueno, me hubiese gustado que ella me comentara más, porque ella no me daba muchas opiniones sobre el teatro, y eso que yo sabía que ella fue muy actriz en su época. Eh, en un minuto también tuvimos un encontrón porque postulamos juntas al Fondart, ella por su grupo de folclore y yo con mi grupo de teatro que conocí después. Y me acuerdo que nosotros quedamos, o sea, nosotros sí nos adjudicamos al Fondart y su Fondart no salió. Entonces ella me dijo, tú no sabes lo que significa ganar un Fondart. Como que se enojó, no sé, estaba como... ¿Se picó? Yo creo que sí, un poco, porque yo estaba haciendo teatro ahora, bueno, en esa época como en paralelo con los estudios, seguí buscando el teatro, dije, ya, bueno, quizás va a ser un hobby eterno. Entonces Ya, pero encontré un espérate. grupo Ya, entraste a la universidad en Serena. en Serena, la ULS, la Universidad de La Serena, estudié un año de pedagogía en castellano y filosofía. Y Ya. luego, y luego estudié diseño. Y ahí terminé diseño. Y fue en ese año de pedagogía que yo, bueno, cuando me presentaba en los cursos, fui muy pesada, porque yo le decía a todo el mundo, le decía, bueno, yo no sé qué hago acá, yo quería estudiar teatro, pero no quedé, y bueno, acá estoy, no sé qué hacer, pero acá estoy. Esa fue como mi presentación. Entonces, Pésima. pésima, pésima, pesada. Y un cabro de tercer año se me acerca y me dice, oye, yo estoy en un grupo de teatro, me dijeron que te gusta el teatro, así que, bueno, si te tinca, anda a esta dirección el viernes en la noche. Bueno, entonces no debes haber sido tan pesada si el joven llegó a invitarte. O sea, él no me conocía nada y yo en ese minuto también pensé que quizás me estaba como engatusando porque era como viernes como a las 9 de la noche, o sea, era tarde. ¿Era como una cita, crees, pensaste tú? Sí, o sea, dije como no sé si me está joteando, no sé si me está molestando, como tan así como me llegó la invitación. Y bueno, además de haber sido pesada en esa época, en ese momento, yo igual era muy polla, como que era muy distinta a lo que soy ahora, ponte tú, pero era muy tímida, entonces como que tenía mucho miedo, pero fui. Fui porque mis ganas de hacer teatro eran más grandes que mi miedo. Y ahí llegué al grupo Alexos Costa, que se llama Alexos Costa por un cabro
que se llamaba, o apellido Costa, que había muerto de cáncer, entonces el grupo de teatro lo nombró como en honor a él. Y el director era un profe de historia, si no me equivoco, del Liceo de Hombres de Serena, del Liceo Gregorio Cordobés. Y él tenía este grupo de teatro con el que ensayaba en su casa, tenía él un radier en el patio trasero, y para entrar tú tenías que traer sillas. Sillas como de plástico, o sea, cualquier silla que uno tuviese, ese era como el requisito. ¿Y la silla se quedaba ahí para siempre o tú te devolvías con tu silla? No, no, la silla se quedaba ahí porque él estaba armando su teatro, entonces él tenía el radier, pero faltaba las sillas de público. La butaca. Las butacas. Entonces, al tiro me odiaron porque yo cuando le comenté a mi mamá, como de este prerequisito, yo no me acuerdo mucho de esto, pero mi mamá parece que llegó como con 6 sillas, ponte tú, como 6 sillas compradas de plástico. Entonces, al tiro como que me odiaron porque yo era... Pero él le hacía todo mal. Porque yo llegué como sobrada gringa y como con 1000 sillas. Pero nada, pues era con el afán de ayudar y de ser parte. Y bueno, ahí estuve como 2 Pero no, años. cuéntame cómo fue ese primer día. Bueno, la experiencia en ese grupo fue yo ahora como pensando y conversándolo con el Bosco, por ejemplo, que también es parte de ese grupo, que nos conocimos ahí, piensa que teníamos 18 años. Y era fuerte, fue fuerte. Yo siento que nos traumaron un poquito y ahora nos estamos dando cuenta de las cosas que nos hacían hacer. Por ejemplo, el profe nos decía que la primera regla del teatro es que no se puede decir que no. Entonces, a todo había que decirle que sí. Entonces, nos hacían unos training muy desgastantes y me acuerdo que un día nos hicieron training de besos. Fila de mujeres, fila de hombres, y yo tenía que darle un beso a un hombre, después cambio, beso a otro, cambio, mientras este director sentado, como con lente oscuro, así, mirando, y él daba las indicaciones y él decía, ahora un beso tierno, ahora un beso romántico, ahora, no sé, un beso con rabia. Y bueno, y uno como no podía decir que no, lo hacía todo, po. Pero claro, cuando yo llegué, primero solamente ensayé con este compañero de tercer año. Y hicimos Oficio de Tinieblas. La obra ¿Cuál Oficio es? de Morales, José Ricardo Morales. Sí. Y que era como de una pareja que estaba como... Era como media como bien, bueno, era bien abstracta la obra, pero eso fue lo primero que ensayamos, y esa fue la primera obra que yo estrené también desde ese grupo. Creo que la estrenamos ahí mismo en el patio, y después fuimos como a un pub también. April, ¿y tu mamá te vio actuar en esa obra? Sí, en esa obra sí me vio actuar con mi papá, sí. ¿Y qué dijeron? No me acuerdo que me hayan dicho cosas. No, mi vieja no me comentó mucho, sí, por eso después, bueno, después cuando también hice como las primeras obras con la compañía que armamos después de Alexis Costa, donde ahí empezamos a hacer el teatro del Bosco Cayo, búsquese ahí Google, Bosco Cayo. Mi vieja no me decía mucho, no me opinaba mucho, no, no recuerdo que me haya comentado cosas. ¿Y cómo fue el Pero encuentro con el Bosco en esa compañía? ¿Ese primer día él estaba? el primer día no, porque claro, yo estaba como en este trabajo en pareja, pero después nos unieron porque era viernes y sábado.
Entonces yo al comienzo conocí al Bosco como parte de este grupo que me tenían mala, porque yo era como la gringa, cuica seguramente. Entonces, de hecho se burlaban de mí, como cuando yo hacía training con ellos y yo como que me estiraba y me acuerdo como que había mucha risa, yo no entendía que era como hacia mí, pero después sí me confesaron de que me hacían bullying interno. Y bueno, Bosco Cayo, yo lo conocí, cuando lo conocí, yo lo vi actuando en La Recoba. Hoy esta historia no le va a gustar, pero la voy a contar. ¿Cuál era? Cuéntame la cuenta. La Recoba es el Eh, mercado de Serena. La Recoba es un patrimonio, sí, donde está la feria, donde venden las papayas y las cosas, y tiene como 2 pisos, como un Sí. edificio colonial. Ya, y yo un día estaba caminando por ahí con un pololo de esa época, y estaban dando Romeo y Julieta en la Recoba. Bosco era Romeo. Y luego yo además ese año estaba estaba en el preuniversitario, ponte tú, y me acuerdo que entré y lo vi al Bosco. Y yo dije, oh, es el mismo que actuaba Romeo y Julieta y la cuestión, y yo quiero hacer teatro. Si para mí siempre era como buscando ahí algo. Entonces me acerqué a él, me acuerdo, y le dije, oye, yo te vi en una obra en La Recoba y nada, me gustó mucho lo que hicieron y no sé qué. Y, y el Bosco como que me miró y se dio vuelta. Y no, y no me dijo nada, me dejó así parar y no me respondió nada. Bueno, después supe que el Bosco era muy tímido. Entonces, eh, bueno, acto después, cuando llegué a esta casa de Alexos Costa, era el grupo de la Romeo y Julieta, era el mismo grupo. Entonces, sin querer, llegué ahí al grupo donde estaba Bosco Cayo y los demás. Entonces, bueno, y ahí hicimos una versión también del Toro por las astas. Le Qué pusimos lindo. Seda y Dolor. ¿Y por qué le pusieron Seda y Dolor? No sé, todo era tan cursi en esa época. Y yo hacía una vieja y me acuerdo que con un cigarro y me puse como unos globos de agua como para agrandarme las pechugas con una enagua y después hacía parece que hacía una de las prostitutas como en la obra. Y, bueno, no sé si nuestra versión era muy fiel al original A Don Juan. de Don Juan. Pero me acuerdo que hacía de una prostituta porque después había una escena de pelea, obvio. Eh, y ahí también tengo una anécdota que esa fue una de las funciones que me vio mi abuelita Lili, y mi abuelita cuando me vio ahí en la pelea de prostituta empezó a gritar de que por favor, la niña, y empezó así como en plena función y yo ahí cagada de vergüenza, pero nada, pues. Mi abuelita Pero, Lili también hacía teatro. Y ¿y aún cómo así no? igual, Y sí, porque raro, si hacía teatro, ¿por qué no comprendió la ficción? Estaba muy viejita. no sé. Yo creo que le gustaba mucho la atención. Ah, o sea, fue una actuación Sí, de yo creo ella. que fue una actuación memorable que se pegó ahí en plena pelea de seda y dolor. ¿Y ustedes Pero con Bosco armaron otro grupo o con otra gente se salieron de ese grupo? sí, sí, en un minuto tuvimos un problema ahí con este profe, el profe que le decíamos, y nos escapamos de su casa. Nos fuimos corriendo, me acuerdo. ¿Pero Corriendo por así qué? todos juntos. Ah, esa es una larga historia, pero en resumen, ya llevábamos muchas discusiones con este profesor director
y que era muy autoritario, y él tuvo un conflicto con uno de los chiquillos del grupo. Y eso, en cierta forma, como para solidarizar con el chiquillo, nos fuimos. Y nos fuimos así corriendo, me acuerdo, y llegamos como a una plaza cerca, y ahí decíamos, ¿y qué hacemos ahora? Y como que nos fuimos, y el teatro, y éramos súper intensos, obvio. Y ahí Tú ya decidimos, a esta altura, ¿en qué año de universidad estabas? ¿Ya habías yo entrado a creo, diseño o seguías en no, no, yo pedagogía? creo que ahí ya estaba en diseño. Sí, yo estuve como máximo 2 años en Alexus Costa, no estuve más. El Bosco llevaba más tiempo porque era su profe del colegio. Entonces, el Bosco lleva haciendo como teatro del colegio con él. Bueno, la cosa es que ahí armamos otro grupo y ese grupo se llamaba A Tontas y a Locas. Y ese grupo, al principio fuimos muchos y después se fue reduciendo hasta que llegamos como a 5. Y después, como con los años, A Tontas y a Locas se convirtió en Teatro Sin Dominio, que es el que sigue vigente. Ya, pero ¿cuál era el objetivo de ese grupo de teatro a tontas y a locas? ¿Trabajaban con dramaturgia de Bosco? ¿Buscaban por otros lados? ¿Quién dirigía? ¿Cómo era el funcionamiento? Porque estar en la región y haciendo teatro, y además teatro entre comillas, aficionado en el sentido que no tenían estudios, todos venían de otras carreras. Sí, todos veníamos de otras carreras. De hecho, bueno, había una compañera ahí que se metió a estudiar teatro a la Universidad del Mar cuando salió la carrera en Serena, pero todos los demás estábamos estudiando otras carreras. Y no sé, fuimos como súper impulsivos, como que nuestro deseo de hacer teatro era más grande que cualquier cosa, pero cualquier cosa. O sea, qué no hicimos? Como que no sacrificamos. Nosotros, de hecho, también no, como que tampoco no nos tenían mucha buena, porque nosotros éramos como este grupo amateur, como joven, que éramos como súper como cara de raja, como usando salas de teatro donde habían grupos que sí eran de profesionales haciendo teatro, y nosotros como llegando, y como yo me las daba de diseñadora teatral, entonces con escenografía, con unos palos, armando cosas, el Bosco bueno, que se las dio en ese tiempo, pero era de dramaturgo, y director no teníamos. Fue como un poco muy orgánico el ir armando las cosas entre nosotros y como levantando obras, pero fue como que teníamos como este impulso que nos llevaba a hacer teatro cuando nadie nos estaba obligando, ni dirigiendo, ni controlando. Eh, pero logramos, por ejemplo, nos adjudicamos 2 fondart, hicimos 2 fondart, eh, además de otras obritas, Asepsia, que fue la primera, la presentábamos casi todos los fines de semana, y ahí partíamos con los palos y las telas las cotonas de enfermera, y después hicimos, los fondar fueron, bueno, uno fue una obra que nunca volvimos a hacer, que se llama Sucedáneo, y que era enorme, apoteósico. Yo diseñé una escenografía para el liceo, o sea, el Teatro Municipal de La Serena, que es enorme. Sí, lo conozco. Después no cabía en ninguna parte la escenografía. Entonces no se volvió a usar, eran puros fierros, con telones que subían y bajaban. Y, y el otro fondart fue uno que se llamaba Disforia Nacional. Y ese tenía 3 cortos teatrales. Y uno de los cortos teatrales se llamaba Sin Dominio. Y que en teoría esa fue la última obra que hicimos como compañía, y por eso la compañía Sin Dominio agarró ese nombre, porque éramos como los mismos. Pero ya en Santiago, y actores, y no sé, no ¿Y cómo fue podíamos tu seguir venida a siendo a Santiago? tontas y a locas. Pues, ¿y cómo, y cómo fue la venida a Santiago? ¿Cómo fue ese salto?
¿Qué dijo tu mamá? ¿Tu mamá vivía en ese momento o No, ya había fallecido? mi mamá ya había muerto. Entonces, bueno, nosotros como a tontas y a locas nos pegábamos unas giras en enero, en los veranos veníamos para Santiago a ver teatro. Entonces, como éramos tan Mateo, tan pollo, y como, imagínate un grupo de serenenses y arrendábamos un departamento o nos conseguíamos como alojamiento en alguna casa y andábamos siempre a pie, porque nos daba miedo andar en micro, andar en metro, entonces andábamos en pie, íbamos a Matucana, eh, ahí vimos mano de obra. Vimos la tercera obra en La Mayor, bueno, Historia de la Sangre también vimos, bueno, y todo a pie. Y ahí, en la Avenida Santiago fue gracias a Bosco, porque, bueno, Bosco terminó psicología y postuló a la Católica. Entonces, él me dice, oye, bueno, hay una forma de postular ya egresado de carrera tradicional, no tenéis que dar la PSU, nosotros éramos generación PA, así que inténtalo. Y claro, mi vieja ya había muerto, ya había terminado mi carrera de diseño, nuevamente no sabía bien qué hacer y le dije a mi papá, voy a estudiar teatro, o sea, quiero estudiar teatro, ayúdame. Y me dijo, sí, está bien. Igual mi papá siempre era muy pro de invertir en la educación, entonces como no era un tema de Lucas, sino que en verdad fue mi mamá la que me frenó como estudiar acá. Y ahora que no estaba, dije, bueno, lo volví a intentar y mi papá no me dijo nada, entonces postulé. ¿Y diste examen de admisión? Y claro, dimos la prueba especial con otra compañera que después ella que quedó en La Mancha, con la Angélica Tapia. Y ahí quedé en la Católica. Y yo, bueno, yo soñaba con quedar en la Católica porque yo había ido a visitar al Bosco y conocí el campus y no lo podía creer. No lo podía creer, encontraba que el Campo Oriente era hermoso, igual me recordaba como levemente algunas arquitecturas bostonianas que amaba tanto, de ladrillo y antigüedad. Y, y sí, yo soñé, yo dije, agarré como uno de estos coquitos de palmera, me acuerdo, esperando ahí en el patio como que el Bosco terminara, no sé qué estaba haciendo, y pedí, me acuerdo, dije, qué sueño sería estudiar acá. Ah, bueno, ¿Y también a, y a quién le uno de los... pediste? ¿Ah? ¿A quién le pediste? A la vida, ¿Ya? no Al sé, Coquito. al coquito, sí, me acuerdo, al coquito. Una de las razones también por la que quería estudiar mucho en la Católica era porque estaba Guillermo Ganga. Que Guillermo Ganga fue un gran factor para mí también para estudiar, o sea, mi selección de escuelas, porque yo postulé a la Mayor y a la Católica. Ambas hacía clases Guillermo Ganga. Porque Ah, él lo conocimos que vino a hacer como hizo como un taller de diseño teatral en Coquimbo. Entonces ahí yo lo conocí. Y él fue tan simpático con nosotros, después, de hecho, se juntaba con nosotros lo citábamos a reuniones a veces como para que nos guiara, nos diera ideas. Y él fue tan generoso desde el comienzo, es tan bacán él, yo bueno, lo admiro, lo estimo mucho. Entonces, cuando caché que enseñaba diseño en la Católica, yo dije, pero es que yo tengo que estar ahí. O sea, o si no la Mayor, que también enseñaba él. Yo obviamente bien polla y ahí bien peco de ignorante también porque yo no investigué como quién era quién, los profes, como yo no, yo era como un poco como impulsiva en ese sentido, como que si el Bosco me dijo postula acá, yo dije, ah, ya acá, y caché Guillermo Ganga y eso fue. Ese fue mi criterio, y el coquito, y el edificio.
¿Y cómo fue la entrada? O sea, cuando empezaste a estudiar teatro, ¿era lo que tú te imaginabas? ¿Lo que habías fantaseado? Porque tú ya traías una práctica de años de hacer Sí. teatro en Serena. Eh, la verdad es que yo no me imaginaba cómo iba a ser estudiar teatro, pero lo que sí me imaginaba era que en algún minuto yo iba a salir y iba a decir, ahora sí, ahora soy actriz. Y eso nunca llegó. O sea, esa sensación nunca en verdad fue tan así. Pero yo no tenía idea lo que iba con estudiar teatro. No, como no conocía a nadie que había estudiado teatro en la Católica, no sabía como que tenía estos tres ramos como práctico, no sabía de teoría teatral nada, o sea, nosotros hacíamos teatro nomás, pero no teníamos nombre a lo que le hacíamos, no como contemporáneo o estilos o qué sé yo, nada, nada, cero teoría, palabra. Eh, y a mí, bueno, a mí siempre también me molestaban porque yo no sabía de directores, de actrices, de actores, porque yo, por ejemplo, veía poca televisión nacional, entonces no me conocía los nombres de la gente como famosa chilena y nada, pues no sabía nada. Pero, pero mis ganas como de tener ese título era un motor enorme para mí desde primer año. Como yo estaba determinada en terminar en 4 años para después hacer teatro. ¿Y lo lograste terminar en 4 años? Y lo logré. Sí, lo logré. Sí, además que como yo había estudiado diseño, por ejemplo, me convalidaron muchos ramos, como de los ramos, como la católica te pide como hacer una especie como de minor, y yo todo eso lo convalidé, entonces tenía tiempo y ahí me tomé todos los electivos que pude de teatro y complementando teatro. Y terminé en 4 años. Sí. ¿Y cómo te iba? Yo siento que me iba a regular. Nunca me destaqué como yo quería. Yo era como del 5-6. Me carga la nota 5-6. ¿Qué significa? Igual en diseño como que ya venía con ese entrenamiento porque de repente te ponían un 2-3 y de repente te ponían un 3-1 o un 4-3. ¿Qué es eso? Bueno, entonces sí, yo era como el 5-6, 5-7. ¿Y algún proceso en actuación que te haya dejado más contenta que otro? Bueno, yo siempre digo que tuve tres profes que me marcaron en la escuela. Eh, la primera experiencia fue con la Manuela Infante, ¿Qué hicieron? contemporáneo, era contemporáneo, y ¿Y hicimos qué un hacía? examen, fue como un examen grupal que lo inventamos entre nosotros, y tenía 1000 mundos, como había un mundo de boxeo, había un mundo como de premiación, había un mundo como de unos científicos, eh, pero fue todo como una estructura que nosotros fuimos diseñando con puros ejercicios que íbamos haciendo con la Manuela, y después la Manuela como que dirigió todo esto, y como que lo armó. Y fue hermoso, porque ella nos hizo sentir, bueno, más que sentir, pero ella nos hizo ver que todo sirve, eh, que esto del teatro contemporáneo es algo que uno arma, como que uno parte con una idea, una fórmula, y nada, ella me inspiró mucho. Era además muy inteligente. ¿En qué año te tocó ella? Ella me tocó ¿Tercero, segundo? en el primer semestre de contemporáneo y eso fue tercero, Primer semestre de tercer año. sí. Sí, y luego la,
y los otros dos profes fueron, bueno, que me marcaron. El Ramón Grifero igual me marcó contemporáneo, porque ahí sentí que también, bueno, como esa actuación un poco más épica, yo como que, yo siempre tiraba como un poco para ese lado igual, como la drama, la intensa. Entonces como que me sentía muy como, ahora sí, ahora puedo gritar, ahora puedo como, los primeros 2 años es como este naturalismo y como, y no sé, como un mundo que yo me sentía siempre con un freno de mano un poquito, como, eh, o no sé, me acuerdo que un profe me dijo que retumbaba. Me dijo, ay, pero retumbas, retumbas, como para que bajara el volumen. Pero yo siempre ensayaba como si es que estuviese en una sala de teatro, po. Entonces yo proyectaba y como que... Y claro, y entonces en ese ramo de... ¿Verdad? Desde contemporáneo en adelante, fue como que dije, oh, ahora sí, como que ahora me piden energía, ahora me piden como más proyección. Y bueno, y el tercer profesor fuiste tú, po. Bueno, pero no vamos a hablar de mí en esta ocasión, por más que me gustaría mucho. Oye, April, hay una mirada súper crítica, con justa razón encuentro yo, al modo de enseñanza del teatro. Hay un cuestionamiento permanente al abuso, claro, al abuso de poder. ¿Tú tuviste alguna mala experiencia en ese sentido o viste? ¿O estás de acuerdo con que un elemento a ser revisado en la formación de los jóvenes? ¿El cómo se enseña? Yo igual encuentro que para mí, cuando fui ayudante hace unos años atrás en la Católica, y como que volví, pero como ayudante, yo siento que les cabres que estaban protestando justamente sobre este tipo de cosas, me hizo pensar eso, me hizo reflexionar. Admito que, bueno, como yo venía desde este profe que nos instauraba como en el teatro no se puede decir que no, con training de beso. O sea, para mí entrar a la católica no era rudo, no era violento o eso de patriarcal también, todos esos conceptos yo los fui como adquiriendo después, eh, pero sí creo que es algo que se tiene que revisar. Eh, sí creo que sería bueno que a uno les explicasen un poco como eh, que el teatro es un espectro y que los profesores no son dueños absolutos de una verdad teatral que uno tiene que como que seguir, sino que ellos te están ofreciendo su mirada desde la dirección, desde ser profe, y que eso lo puedes tomar, lo puedes incorporar, lo puedes agregar, o puedes decir, no, eso no me gusta, y está bien, pues, pero como que eso no te lo explican, como que entonces uno, o yo vengo de esa generación en donde como que uno acataba nomás, uno recibe y como que y trata de cumplir, pero sí, igual yo recuerdo momentos en donde tuve conflictos. Yo tuve conflictos con profesores y profesoras eh, que no, porque no sentí que fue merecido. Yo también peco de haber sido patriarcal y agresiva en algunos minutos, sí. Y después fui cambiando. O sea, yo pasé hartas cosas en la escuela, ¿eh? Lo pasé muy bien y también lo pasé bien mal, pero aprendí. Fue un camino difícil, pero eh, I'm humbled, como que me hizo bajarme del pónipo, que está bien. April, y tú eras mayor que, que la mayoría de tus compañeros, prácticamente que todos, supongo, Yo porque era venías la de otra mayor, carrera. Sí, po. sí, ¿Y cómo era sí, la relación con estos niños que en la mayoría venían saliendo del colegio y tú ya venías con una carrera en el difícil, cuerpo? difícil. Yo fui muy pesada. Para mí todos eran unos pendejos.
yo era muy pesada. A todo le decía que no, me carga tu idea, era súper crítica, no, esto se hace así. Eh, y también, además, yo era como la mamá gallina. Entonces, mis compañeros y compañeras eran como mis polluelos, que cuando les agarré cariño, yo me sentía más desde ese lugar. Eh, pero sí, pues yo no estaba ni ahí con la ceremonia del ditirambo, de iniciación. Yo llevaba 2 mechoneos en el cuerpo, el tercero yo estaba así muy a la defensiva, no estaba ni ahí con repetirme un plato asqueroso como ya lo había hecho antes. Que no voy a relatar las cosas que se hacían en la ULS. No, pero rudo de haber sido. Sí, pues mechoneo como tradicional. Eso que está prohibido ahora. No, y imagínate que en Coquimbo y La Serena todo es como con aceite de pescado y menudencia de pescado, cosas que se consiguen en la cuarta. Po. Cuando Asqueroso. dice cuarta es la cuarta región. Yes. The April, fourth region. ¿cuál fue tu papá vino a verte algún examen? No, de la escuela no. No, bueno, el egreso. Sí, claro. El egreso y el teatro como subsiguiente. Pero mi familia que me vino a ver como en la escuela era la familia escogida, que le digo yo. Que fueron estos amigos y amigas que yo armé en Serena y que también cuando murió mi vieja fueron como mi pilar, mis mamis, mis papis escogidos y ellos me iban a ver. Cuando falleció tu mami, ¿estaban separados tus papás o eran No, pareja bien? pareja, sí. Sí, mi papá, bueno, enviudó y después se volvió a casar. ¿Y ahí, Pero y ahí eso coincidió con venirte a Santiago? no, cuando yo estaba en Santiago, mi papá se casó, que pasaron como dos Mira. años. Oye, y la llegada, tu salida del teatro, tú eres una actriz joven, joven por lo menos, que no lleva tantos años egresada, digamos. ¿Cuántos Claro. años que egresaste? ¿6 años? ¿7? ¿Cuándo egresaste? Desde el 2012, 2012. 8 años. 8. 8 años. Pero tú has tenido mucho trabajo y una de tus características es que has trabajado en distintas cosas, pero particularmente con la compañía Lim. ¿Cómo fue la llegada a ese grupo humano? Porque era un grupo que existía antes de ti. Sí, sí, existía desde el 2011. Yo creo, bueno, como que me invitaron. Bueno, ahí también yo creo que gracias a Bosco, que quizás me recomendó, creo, espero. Pero me invitaron porque, bueno, no sé por qué, pero era para ser limítrofe. Bueno, te invitaron por buena actriz, supongo. Sí, supongo, pero es que hay tantas buenas actrices, no sé. Bueno, fue una suerte, una fortuna. Pero yo creo que fue porque el Bosco me conocía y como que me recomendó, sí, yo creo que fue eso. Y ahí en paralelo también, nosotros como que igual tratamos de acordarnos de esa época y nos cuesta como acordarnos, porque también ese fue el mismo año que se sumó el Jaime. Y la, Ve- la Vero, la Vero, sí, la Vero también se sumó. Y claro, la Vero era compañera del Bosco. Pero es una obra, digamos, inaugural. Si bien es cierto, tenían obra anteriormente en la compañía limitada, pero es una obra que inaugura un grupo humano, por ejemplo. Más o menos. Sí, porque ahí habían, o sea, claro, como te decía el Jaime, la Vero y yo éramos nuevos. Y
que nos sumábamos a este grupo que habían hecho Yo te pido por todos los perros de la calle, y fue en ese mismo proceso de Limítrofe también que se fue como mutando el grupo. Como que ya se había mutado un poco, ya se habían ido algunas personas, pero en el mismo proceso de Limítrofe también hubo mutaciones hasta el grupo que estamos ahora. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿De Limítrofe? ¿Sí? ¿Cómo te sentiste trabajando a ti? Ahí, quiero decir, ¿reconociste algo de lo que tú tuviste en Serena o era otra cosa? Eh, yo creo que, no, yo creo que era muy, o sea, en verdad fue muy parecido a lo de Serena, porque también está esta sensación de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y no hay nadie dirigiendo. Entonces todos aportando un poco. Que también es como la dinámica que uno arma en la escuela, porque en verdad no hay un compañero o compañera que diga, yo voy a dirigir, sino que se arma siempre en grupo. Entonces, como que para mí esa dinámica ha estado siempre, como que creo que sé trabajar más colaborativamente que con director. Como que no sé muy bien la diferencia de eso de la jerarquía, pero Limítrofe fue peludo porque yo no me sentía, yo no entendía en verdad por qué yo iba a ser Gabriela Blas. Yo también incluso pensaba que era un poco como una semi-burla, o sea, no burla a la historia, pero como esta actriz como media gringa, que como que hablan a veces medio mal español y haciendo como de una mujer aymara, como que yo me sentía tan alejada también de este personaje, que cuestionaba incluso por qué lo tenía que hacer yo. Como que no entendía eso y bueno, pero la experiencia muy bonita que tengo de esa obra es que como yo estaba en esa eh, y no sabía qué hacer, no sabía cómo actuarlo, cómo armar ese personaje, y tenía muchas escenas con la Vero, que ella era como la Paca. Entonces me fijaba en ella, me fijaba mucho en ella, como que muchas de los ensayos era mirarla a ella, cómo me actuaba a mí. Entonces decía, voy a empezar a actuar como ella me ve a mí. Y ahí fui armando el personaje. O sea, yo por eso estoy muy agradecida de la Vero, porque la Vero es excelente actriz. Se viene entrevista de Verónica Medel. Y, y, y ella me armó el personaje, pues. Sí, Qué lindo. sí. ¿Ustedes tienen proceso de improvisación o en esa obra por lo menos tuvieron proceso de improvisación? ¿O trabajan Eh, sobre el texto que va entregando Bosco? sí, pues, la improvisación es como de personaje, pero de cómo uno caracteriza, pero no hay improvisación de texto, no. Sí, somos bien fieles al texto. Yo en lo particular soy bien fiel al texto. Me encanta seguir el texto. No me gusta, no me siento como con propiedad para modificar palabras. Y creo que los puntos están por algo, las frases están puestas de esa forma por algo. eh, Como que desde ahí yo voy trabajando. Entonces, si bien Mateo es ahí con el texto, desde Limítrofe para adelante. Sí. El lugar donde tú estás ahora, April, no físico, sino el lugar en tu carrera artística, es un lugar que tú soñaste, porque tanta persistencia con el teatro en un lugar tan, o sea, como es la región, la provincia, ¿no? Pero estás en el lugar que deseaste, llegaste a ese lugar. Eh, no, pero está bien. Digo, porque uno tiene estos sueños de lo que es ser actriz. Yo también mucho referente gringo, entonces también yo en mi interior yo creo que yo iba a hacer cine también, no sé, o musicales, o como cantar y más show, no sé, más Broadway quizá. Entonces
Y también me imaginaba como como lugar de ser actriz, pero que después me di cuenta que no existe también. Y que lo bonito y lo enigmático del teatro es un poco eso, po, de que es un hacer, pero no diría que es un ascenso, sino que es, toda obra es un mundo y después viene otro proyecto y después viene otro. Y después uno sigue haciendo nomás. Y uno sigue como estando disponible y dispuesta como para hacer teatro, pero no, después mis sueños eran como, bueno, me gustaría girar, me gustaría viajar fuera del país con el teatro. Eso lo logré eh, con Cuba. Y qué más? Dije, bueno, me gustaría hacer algo audiovisual. También lo he hecho, aunque igual mi sueño es hacer un largo o algo así, algo cine, aunque creo que no funciona mucho en ese mundo. ¿Y qué más? Y eso. Entonces, de cierta forma, igual como que ya cumplí metas, pero estar. ¿Cómo te imaginas, cómo te imaginas los 50 años? Yo a los Digo, 50, ¿sí? haciendo teatro, Sí, pues, ya. me encantaría llegar hasta bien viejita haciendo teatro. Me encantaría que ya como que bueno, yo antes me imaginaba como, cuando yo decía, claro, a los 50 me imaginaba como en una bata, como en un kimono, y como ser como una actriz media como loca, así como con mi kimono para todos lados, y que me iban a hacer entrevistas, y que yo las iba a recibir así como con un kimono de seda, y hablándoles de mi experiencia. Bueno, pero ahora lo único que te ha faltado es el kimono. Bueno, y estar como semi en pelota. Hey, ¿a dónde vas? ¿Te vas a sacar la ropa? No, es que se me estaba descargando el compus. Qué mal. Pensé ¿Qué que te ibas a poner cachai? la bata. Me debería comprar una bata igual por si acaso. Para algún futuro. April, hay una obra que tú hayas visto, o algunas obras que tú hayas visto y hayas dicho, me gustaría estar ahí. Puf, puf, puf. Muchas. Sí. Es- eh, me gustan, me gustan muchas obras y también me gustan muchos roles. Me gustan también roles masculinos. De hecho, eso me pasó en la escuela que hice Los Justos y yo hacía Stephen, Stefan, ¿o Stefan. no? Bueno, yo hacía como, ese personaje se dividió en dos y lo hacía un compañero y yo hacía como este personaje inventado que se llamó Olga, pero que tenía textos de Stefan y yo feliz, o sea, feliz con tener ese rol, como esa pelea. Y claro, mi compañero se quedó con toda la parte romántica y yo me quedé con la parte ideológica, o sea, fue estupendo, como el mejor. Pero bueno, que ahí, no sé, por Teatro La María, heavy referente, me encantaría actuar en cualquier cosa. Alguna vez también quise actuar en obras de los contadores auditores. Yo soñaba con ser árbol en este de En busca del huemul blanco. Lo encontraba genial, que entretenido hacer árbol. Eh, También, bueno, Teatro de Chile, ¿para qué hablar? Yo así como alucinaba con esos mundos y soñaba con hacer como obras así. Eh, ¿Qué más? Pero en general me dan ganas de meter la cuchara. April, ¿esto es lo que más te gusta a ti? Sí, yo creo que sí. ¿Hacer teatro? ¿Mm? Sí. Igual me gustan hartas cosas,
pero el teatro es como, yo siempre digo que el teatro es como lo que se ha permanecido conmigo, como a pesar de mí incluso. Entonces, más que me guste, como que ya no es una decisión, como que fuera un bicho como un zancudo que me pegó como el veneno del teatro y cagué. O sea, no es algo que me va a dejar de gustar. Pero no sé, no, ¿se entiende? Como es más que gusto, como ¿Una enfermedad? sí, pero como tener piel, como que son cosas que no sé, no, como ser heterosexual o homosexual no es algo que se elige. Una condición. Una condición, claro, es un bichito que te entra y yo creo que uno sale, bueno, también puede pasar que uno le deje de gustar, pero me pasa que ahora, porque a mí me gusta el teatro, como que antes me gustaba solo actuar, pero ahora me doy cuenta que me gusta el teatro, entonces lo encuentro genial porque si el día de mañana no pudiese seguir actuando, puedo dirigir y puedo diseñar y puedo como, no sé, hay tantas cosas que se pueden hacer, entonces no, hay tanto mundo de posibilidad que no va a no, qué difícil aburrirse. Muchas gracias.